La entrevista del mundo del entretenimiento con Juan Manuel Jiménez. Con ustedes, Juan Manuel Jiménez. Tengo el gusto de que nuevamente nos acompañe en Preguntas Más, Preguntas Menos, la sommelier favorita de este programa, la sommelier Sandra Fernández Gaitán. Sandra, muchísimas gracias por nuevamente estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación y muchas gracias por que tú y tu auditorio se interesan tanto en estos temas. Oye, pues Sandra, pues ya has platicado con nosotros del mezcal, sí, del tequila, del vino, pero ¿qué te parece si ahora atacamos una de las bebidas que también son emblemáticas en nuestro país, que es el café? Fantástico. Pues la primera pregunta sería, a ver si nos das un poquito de historia del café en nuestro país, en México. Claro. Bueno, yo creo que es una bebida que hay que aprender a beber también, ¿no? Y hay que aprender a preparar. El café es una planta que también necesita de cierto clima, de cierta altura, sobre todo, y de ciertas condiciones climáticas. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí hemos platicado de tequila, de vino, de mezcal, y pues cada materia prima requiere de unas condiciones. Bueno, en el café pasa igual, por eso no todos los países son productores de café. ¿Qué se necesita? Bueno, pues se necesita sobre todo altura. Okay. Tú has escuchado muchas veces eslogans que dicen café de altura, ¿no? Sí. Es un tema interesante porque no nada más se refiere a altura en cuanto a calidad, es que en realidad mientras más alto sea un cafetal, se supone que mejor es. Wow. Necesitan mucha altura, necesitan curiosamente frío también, necesitan una combinación de sol y frío y viento. Son unas plantas que pueden ser arbustos o inclusive árboles que generan un tipo de grano y ese grano es el grano que se procesa para el café. Dependiendo de la región es el tipo de grano que puedes tener. Por ejemplo, se supone que los granos más exquisitos o más exóticos están en África y en Arabia, por ejemplo, que son granos y especies de café que no se pueden cultivar en otro lugar porque no te van a dar esa calidad. Los granos más normales son la arábiga y la robusta, esos son los que generalmente vas a encontrar. En México también se tiene uno que se llama el caracolillo, ¿no? Lo que pasa es que simplemente es un grano que cuando tú lo ves, el grano generalmente tiene dos partes casi simétricas y tiene una rayita en el centro, ¿no? El caracolillo lo que tiene es como metidas esas dos partecitas. Entonces, la mayor cantidad de países productores de café tienen robusta y tienen arábiga, sin duda. La arábiga se supone que es un poquito de mayor calidad y da más aroma, y la robusta te ayuda a dar cuerpo, ¿no? Claro. Y hay otros granos maravillosos, te digo, en África y en Arabia, que han llegado a unos precios también impresionantes, ¿no? El café casi que se subasta en mercados internacionales y a veces llega a tener unos precios, esos granos como precios de oro, ¿no? Claro. Es una cosa muy, muy especial. Entonces, porque no se cultiva en muchos lugares, entonces es escaso. Claro. Entonces, primero es el proceso del café, luego es saber cuándo cortarlo, obviamente cuándo cosechar el café, y luego muy importante el tostado. Ahí es uno de los puntos más importantes. La fuente de calor del tostado te da una especificación de calidad importantísimo, Juanma. Es decir, qué tipo de calor vas a usar para tostar tu grano. Porque tú le puedes cambiar ese perfil de tostado, no nada más a que sea medio, ligero o muy intenso. Pero si tú usas gas contra carbón, contra leña, pues le cambias también el perfil del tipo de tostado a tu grano, ¿no? O sea que hay muchísimos tipos de tostados. Muchos tipos de tostado, porque el café en verde no hace la bebida. El café en verde es el color del grano. Cuando tú lo quitas de la baya color roja, es como una canica color roja y adentro está el grano de café. Y el grano de café es verde. No se hace café en verde. Tú tienes que tostar siempre el café y una vez que lo tuestas, empieza ya el proceso para poder extraerle los sabores y los aromas. Oye, Sandra, ¿cuál es el grano más popular a nivel internacional y en nuestro país y también el tostado más popular arábiga, que la gente utiliza? Arábiga medio intenso. Eso es lo más popular. Oye, también me gustaría platicar contigo acerca de cómo degustar un buen café. Sí. Ya que tenemos el grano, ya que tenemos el tostado que nosotros queremos, ¿cómo se degusta el café? Porque ya nos platicabas, con el tequila se degusta de tal manera, con el vino de tal manera. Claro. Pero el café, ¿cómo se degusta? Pues, ¿sabes qué? Es buenísima pregunta porque sí tiene pasos a seguir para realmente hacer una profunda degustación de café. Lo primero es verlo. ¿Qué color tiene que tener? ¿Y qué es lo que primero ves? La crema. Un buen café tiene que tener crema encima, una capa cremosa. Crema me refiero no a la crema que tú decides añadirle para quitarle el amargo, ¿no? Es muy importante que la gente sepa que un buen café siempre te genera una capita espumosa,
color café con leche. Okay. Bueno, esa crema es propia crema del café, que lo genera un contraste entre la grasa y la humedad. Okay. Entonces es muy importante que todos sepamos que un buen café siempre va a tener una capita de crema. Después tienes que moverla con tu cuchara y cuando la mueves, tú te das cuenta de qué tan densa es. Entonces tú tienes que mover la espuma y así un poquito, imagínate como espuma de rasurar, la mueves y se te queda fija en la parte donde la moviste y entonces te deja ver el color de café. Eso es una gran extracción de café. Muy bien. Y generalmente lo obtienes en un ristretto o un espresso. Ahorita hablamos de eso, ¿no? Después, ¿por qué hablo tan profundamente de eso? Porque en México estamos muy acostumbrados a tomar agua de calcetín, en donde no hay ni media espuma, en unos tarros de este tamaño y te pasas media mañana tomando, ¿ok? Yo estoy hablando de la profesión realmente de catar café y que son cafés que se beben muy extraídos en 40 mililitros, máximo 75 mililitros de agua, cortitos, como muy europeo, ¿no? Entonces, después de ver la crema, ves el color. Y el café tiene que tener siempre un color bien intenso. Es decir, no tienes que ver el fondo de la taza. Nunca. Esa es la vista. Luego, en el olfato. El olfato, se dice que en el café hay muchos más posibles aromas que en el vino. ¿En serio? Lo que pasa es que como el café es tan tostado y tan ahumado, esos aromas son tan intensos que a veces te opacan otros aromas, pero en un café tú puedes oler granos de avena, por ejemplo, puedes oler flores, puedes oler bayas rojas como frambuesa o como fresa. No quiere decir que le hayas añadido nada, es el grano, el origen del grano y el proceso, lo que te da todos estos aromas. Puedes oler, por ejemplo, a maderas, puedes oler a especias como clavo, como canela, puedes oler cacao. Entonces hay una gama aromática bien intensa en el café. ¿Y cómo lo hueles? Acercas mucho la taza, pones la cucharita y lo agitas mientras vas oliendo. Entonces al mismo tiempo lo agitas, levantas el aroma y lo vas oliendo. Y lo tienes que oler repetidas veces para que tu cerebro pueda entender el tostado y el ahumado que siempre va a haber en el café, que es la parte confortable, por eso es una bebida tan confortable, porque los aromas tostados y ahumados te llevan siempre a recuerdos muy placenteros. Entonces lo tienes que agitar mucho y empiezan a salir los otros aromas, ¿no? Y luego en el gusto, tienes acidez en el café, tienes amargor en el café, tienes un tema muy astringente, igual que en el vino hay acidez, igual que en el vino hay amargor y astringencia. Entonces es muy importante, hay cuerpo. Por ejemplo, una de las cosas que se mide en el café también es el cuerpo, es decir, el peso, si es untuoso, si es suave, si es ligero, si es muy pesado, y hay diferentes intensidades, depende de la extracción. Otra cosa interesante en el nivel de amargor, porque mucha gente opaca esos aromas naturales del café. Los aromas y los sabores naturales del café es ser amargo. ¿Cómo se lo quitamos? Añadiéndole leche o crema, porque es grasa. La grasa mata la astringencia. Y luego, ¿cómo le quitamos la acidez? Con azúcar. Entonces, hacemos un café que le quita las propiedades intrínsecas de la bebida, que son acidez y amargor. Se lo quitas con azúcar y se lo quitas con crema, ¿no? Pero un café tiene que tener amargor y tiene que tener acidez natural. Se la puedes quitar porque ese es tu gusto, pero no te debe asustar. Así es, mientras más intenso el tostado, más amargo es el café. Pues un café, para probarlo al 100%, es tomárselo recién extraído. Sin azúcar, sin crema, sin nada. Oye, Sandra, ¿qué tanto juega el tipo de taza donde pones el café? Porque sí leía por ahí que pues la taza es muy importante cuando degustas un buen café. Sí, muy importante. Fíjate que es muy importante la taza, porque se busca que sea una taza de muy buena calidad, que no sea porosa. Por ejemplo, una taza de porcelana galvanizada. Esa es la ideal. Que si tú te fijas, la mayoría de las marcas finas de café te venden tu taza. Te venden la taza, no nada más es el souvenir, porque tienen diseños muy lindos, ¿no? Pero no nada más es por el souvenir, por tenerlo, es porque ellos te están vendiendo la herramienta perfecta para probar el café. Las tazas de porcelana galvanizada son totalmente lisas. Si tú tomaras una taza como olla, por ejemplo, como el café de olla que se sirve en tazas de ollita, o si tomaras una taza de cerámica, lo que tiene es porosidad. Y entonces todo el aroma y el sabor se mete a los poros y ahí se queda. Y no lo puedes degustar tan abiertamente. Y el sabor no es tan intenso. Y no es tan intenso. Y lo ideal, y además otra cosa interesante es que como material en cuanto a estética, tú lavas una taza de porcelana y perfectamente se le quita el color a café. Una taza a veces de vidrio no, porque es poroso. Una taza de cerámica no, porque es poroso y se le va quedando la capa color café, y eso no es bueno para un café de calidad.
Excelente. Amigos, estamos platicando con la sommelier Sandra Fernández. Oye, Sandra, ¿qué consejo le dirías a la gente que nos está escuchando que regularmente va a estas cafeterías pues comerciales, llamémosla así? Sí, ya sé. ¿Qué tipo de cafés deben de pedir ahí si no están acostumbrados a pues el café recién hechecito, al fresco que tú nos comentas? Claro. Es un tema, porque es gusto también, y a veces no te puedes meter tanto en el gusto de la gente que quiere agua de calcetín diluida. Está bien, y te provoca largas conversaciones, está muy bien, pero una de mis sugerencias sería, por ejemplo, que cada vez intenten, si no cada vez que toman café, que sí se den la oportunidad de pedir un expreso o un ristretto. La diferencia es que mientras más diluyes la extracción del café, más pierde el sabor y el aroma. Entonces, se supone que la taza de café perfecta tiene 3 medidas. La que se llama ristretto, la que se llama espresso y la que se llama lungo, en términos europeos. La diferencia entre uno y otro es la cantidad de agua que usas en la extracción. La extracción de un buen café es de segundos. Segundos. Entonces, las mejores máquinas son, número 1, estas máquinas sobre todo muy europeas, en donde tú quitas una palanca y en la palanca hay un recipiente en donde pones el café y lo aplastas. Se lo regresas y empiezas a extraer. ¿Cuántos segundos dura eso? 7 segundos, 8 segundos. Entonces la extracción del café tiene que ser muy rápida, precisamente para no jalar más amargos de lo que quieres jalar. La segunda fase es muy importante, la temperatura del agua. Un agua en ebullición, hirviendo igual que el té, es pésima para un buen café. El agua hirviendo no es el agua correcto para el café. Tiene que ser varios grados antes de que hierva. Porque si no la extracción se hace demasiado rápida. Porque está demasiado caliente. Entonces un agua en ebullición en la estufa, que además le agregas tu café y ahí lo revuelves para tomártelo, ya lo quemaste. Entonces uno es la extracción. Entonces que se atrevan a pedir un café expreso y probarlo expreso. Y luego se atrevan a pedir un ristretto. El ristretto es todavía más chiquito que la medida de espresso. Entonces vas a probar prácticamente esencia y aceite de café. No lo prueben siempre si no es de su gusto, pero que sí vayan acostumbrando a su paladar a verdaderamente la extracción de café como tiene que ser, ¿no? Muy bien. Esa sería una sugerencia. Otra sugerencia también sería aprender, y tal vez esto en casa, aprender el tipo de molido de café para el tipo de cafetera que tienes. No es lo mismo la percoladora que la que usas con una hojita de papel como filtro, que la que pones en una cafetera de cristal, la revuelves y luego la presionas, que son las prensas de café, que aquellas donde pones sobre la estufa, ¿no? No es lo mismo. Tienes que saber el molido para cada una de ellas. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú vas a hacer una cafetera de presión, de las que tú vas a poner el agua, luego vas a poner el café, una sugerencia es que si vas a usar esa cafetera, uses una palita de madera, no de metal, y la giras el café, no lo agitas como si estuvieras revolviendo un huevo para hacerlo huevo revuelto. Lo giras en un solo sentido, como que incorporas el café en el agua, lo dejas reposar, le pones la prensa, le puedes dejar reposado con la prensa encima sin aplastar para que no se te vaya el calor, lo dejas reposar y ya que tú veas que se está bajando por gravedad, empiezas a presionar. El molido de ese grano tiene que ser un grano más grande que el molido de espresso, porque si no se te va a filtrar por tu propia prensa. Y entonces en el momento en que lo vas presionando para extraer el aroma, estás filtrando estás haciendo que el grano se filtre hacia arriba y entonces ya no lo presionas. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, pedir un grano molido para espresso, para esa cafetera, no es lo ideal. El molido de espresso es cuando vas a hacer un café express en tu cafetera y tu cafetera dice que puedes hacer un café express. Para eso es ideal el grano porque es muy pulverizado. Muy bien. Y el grano muy pulverizado tiene mucho sabor y mucho aroma. Entonces tienes que tener cuidado de usarlo en una cafetera en donde no estés tapando tus propios filtros, ¿no? Muy bien. Oye, Sandra, entonces hay muchísimos tipos de cafetera, como nos acabas de comentar, pero la mejor para el auditorio, para el auditorio, yo te diría que la mejor para tu caso, la mejor para una oficina, sería una percoladora, pero que tenga regulación de temperatura. ¿Por qué? Por ejemplo, si lo vas a tener todo el día, ¿no? Si vas a tener café todo el día para tus invitados y demás, compra una que tenga regulación de temperatura, porque la parrillita donde tú sostienes la cafetera, que es de cristal, también se calienta. Y si pasas 3 o 4 horas con el café ahí, ya se te quemó.
Okay. El café quemado sabe muy feo. Hay que aprender a distinguir un buen café de un café quemado. Automáticamente el café quemado ya no es el aroma tostado y ahumado natural del café, sabe como a papel quemado, como el olor de papel quemado, y es desagradable, y es mucho más amargo y astringente porque ya lo extraíste demasiado, y le sacas toda la tanicidad. Entonces, una cafetera que tenga control de temperatura en la base de la parrilla es ideal. Excelente. Otra también, si tu oficina es chiquita, yo lo que te sugiero es que puedas tener un lugar para calentar agua, es decir, un recipiente donde puedas conectar eléctricamente y calentar el agua, que tú puedas medir antes de que esa agua vaya a ebullir y lo pongas en una cafetera de prensa. Ok, excelente, muy buenos tips. Amigos, estamos platicando con la sommelier Sandra Fernández. Sandra, ¿algún otro tip que le quieras dejar al auditorio antes de despedirnos? Es un tema interesante como el vino. Hay que atreverse a probar diferentes cosas, diferentes prensados. A veces te puedes encontrar un café de marca más caro que otro. Atrévete a probarlo porque sin duda las marcas y los precios son sinónimo de la calidad porque el café está muy regulado. Entonces tú puedes saber que si estás tomando un café caro es porque estás tomando un café de mucha calidad. Excelente. Sandra, tus redes sociales por si no respondiste alguna de las preguntas que tiene el auditorio. Con mucho gusto es @sandravinos mi Twitter y mi correo con mucho gusto sandravinos@gmail.com. Pues ahí lo tienen, Sandra Fernández Gaitán. Muchísimas gracias por estar en Preguntas Más. Gracias a ti por la invitación nuevamente, un gusto. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.